Me parece a mí que no es buena idea. Buenas noches, porque hoy os grabo desde el hospital, aprovechando que estoy del turno de noche, y empezamos como siempre por la evolución. La evolución de la historia de la psicología parte de la biología, pero sobre todo de la filosofía. Y si os acordáis de algo de lo que estudiasteis en la carrera, los filósofos por excelencia son Platón, Aristóteles y Sócrates. Sócrates es el primero, pues estoy analizando la evolución. Yo soy Sócrates. Sócrates, el analista, Platón sería el que habla de lo justo, una balanza equilibrada de dos comas, lo justo. Y por último sería Aristóteles, que hablaba de lo real. Y lo real es que estoy en el hospital en vez de estar en mi cama dormida y que son las 2 de la mañana. Estoy grabando este vídeo. Así que Sócrates, soy yo analizando. Platón, no tengo un plato grande para decir que es Platón, pero Platón. Y lo real es que estoy en el turno de noche. A continuación aparece René Descartes, que es el que introduce el término del racionalismo cartesiano, que con la frase típica del pienso, luego existo. En el mundo clásico de los filósofos vamos a evolucionar a René Descartes, que pone un poco de razón. Luego vienen los británicos. Y para que os acordéis de los británicos, en Gran Bretaña se come mucho bacon. Francis Bacon es uno de estos pensadores. Tenemos Robin Hood, que también es británico. Habla del nominalismo, le ponen el nombre a su cosa. Y por último está Locke, que Locke es como cerrar en inglés. Y entonces, ¿qué cierra en inglés? Pues la teoría de la copia de la llave. Vamos un poquillo más hasta Immanuel Kant, que es el que ya introduce la razón. Habla de los juicios a priori y los juicios a posteriori. Juicios a priori, prejuicios, son lo que las ideas que nos hacemos sin experimentar. Y los postjuicios, los a posteriori, son los que se experimentan y se llevan a cabo. Con esa misma filosofía aparece también Hume, que habla de las pasiones. Avanzamos un poco más a la psicología científica. Hay algunos autores, como son Weber. ¿Os acordáis del umbral de la sensibilidad del Rine y el Weber, que con el diapasón? Pues os acordáis, Weber, umbral de la sensibilidad. Fechner, el que funda el padre de la psicología experimental. La psicología científica se va a dividir en el estructuralismo, las bases de la casa, en el que el padre de la psicología científica es Wundt, es famoso por el laboratorio de Leibniz, y el funcionalismo. Una vez tenemos la estructura, vamos a hacerla funcionar. Y para eso está James. Y ahora vamos a ver las principales corrientes psicológicas que hay hasta la fecha. Cuando hablamos un poco de la psicología, el principal autor que nos viene a la mente siempre es Sigmund Freud. O Freud, que ya sabéis, mi pronunciación es exquisita. Y él es el padre del psicoanálisis, de la catarsis, todo lo que hay en el inconsciente, el preconsciente, y nos vamos a acordar de la punta del iceberg. En la base está la pulsión, las pasiones, los instintos, que solo podrían rescatarse a través de la hipnosis. Luego está en medio, en la zona que se empieza a vislumbrar de fuera del mar, la parte del yo, el preconsciente, es algo que todavía está en semi-inconsciencia, pero pueden incluso traer, según el recuerdo, algunas cosas del inconsciente. Y ya por último está el ello, el superyo o el consciente. Pone un poco de censura, de moral a lo que pensamos o lo que sentimos. Luego tenemos el conductismo, y siempre que hablamos de conducta, Watson. Luego tenemos a Pavlov con los perros que salivaban a través de un estímulo condicionado. Skinner, acordado de los Simpsons, de la recompensa. El profesor Skinner castigaba a Bart y recompensaba a Lisa. Y Thorndike. Luego tenemos la psicología cognitiva, con las emociones, los estímulos externos que pueden influir en la conducta. Un nivel más allá. Destacan los autores como Tolman y los mapas mentales. Miller con la memoria, que dice que clasificaba la memoria en chunks. Broadbent y el cuello de botella, que filtraba un poco la información de los estímulos que nos iban llegando. Y Piaget, con la evolución de los niños y los fenómenos de asimilación y acomodación. También tenemos los Omsky. Siempre que nos hablen de Chomsky o Vygotsky nos acordamos de cosas relacionadas con el lenguaje. Por un lado tenemos el modelo de reestructuración cognitiva de Beck. Hay un NIC que se llama reestructuración cognitiva y nos habla de esas interferencias de que nos llevan de nuestra percepción a través de los sentidos, y que en función de la experiencia que tengamos nos dicen que pensamos de una forma o de otra. Aquí tenemos la sobregeneralización. Fui un día a la tienda de Mari y perdí 5 euros. Pues no voy más a la tienda de Mari porque ya doy por hecho de que
voy a perder los 5 euros o me va a pasar algo negativo. El filtro mental. Una persona que es muy supersticiosa, se le cruza un gato negro, ya todo es malo. Todo lo que pase va a estar condicionado porque ha visto un gato negro y ya todo, por cualquier cosa, cualquier tontería va a ser un día de mierda porque ha visto un gato negro. Luego tenemos la inferencia arbitraria. Vemos un monigote, no creemos que es alguien que esté sentado. El racionamiento emocional, las emociones nos influyen mucho en la forma que tengamos de percibir los estímulos, la personalización, la culpa, la atracción selectiva y la magnificación. Y luego tenemos la terapia racional emotiva, nos recordaron las siglas ABC. A de acontecimientos, B de belief, creencias y C de consecuencias. Algo que nos pasa, cómo lo procesamos y cómo actuamos en consecuencia. Y eso está muy influido por la cultura. Otra corriente sería la psicología humanista. El más humano de todo es Maslow, Abraham Maslow con su pirámide. Otras corrientes de las que vive Maslow, que son la fenomenológica, existencialista y la terapia de Gestalt. Otros autores serían Carl Rogers y Erich Fromm. La escuela sistémica, la teoría de las escuelas, si nos preguntan cuáles son las más importantes, la de Palo Alto y la de Minuchin. Cambiamos de escenario para continuar con la asignatura. El siguiente punto que os he relacionado y que os he desarrollado son los procesos cognitivos. Empezamos por la percepción. La percepción es todo aquello que nos lleva a través de los estímulos, cómo lo procesamos y en qué se convierte. Para ello tenemos que saber que hay factores internos como las emociones, las experiencias que nos influyen, también como factores externos, es decir, si hay ruido, la falta de comprensión, etc. Lo más importante que tenemos que ver de la percepción es la terapia de la corriente de la Gestalt. Nos vamos a acordar siempre de las ilusiones ópticas. Así, para que tengáis alguna, os he puesto algún tipo de ejemplos de las leyes, que, por ejemplo, la ley de estructuración. Por ejemplo, las láminas que nos dicen, ¿qué ves aquí? Que unos ven un elefante y otros ven una mariposa. Cuando miramos a las nubes, por ejemplo, que hay personas que dicen, pues acabo de ver un koala. Vemos una estructura que cada uno, a través de la percepción, le da una serie de significados. La ley de figura sobre fondo, al haber visto las ilusiones ópticas, que es como una lámina que hay en dos colores. Si te fijas de un color, es una copa, y si te fijas de otro color, son dos personas mirándose. Ley de la figura sobre el fondo. La ley de generalización, a través de las emociones, la percepción que tenemos cada uno con nuestra experiencia o el desarrollo de alguna parte del cerebro que tengamos, vemos unas cosas de un color o de otro. El vestido que era o dorado o azul, cada uno veía el vestido de un color diferente. Ley de pregnacia y la buena figura, ilusiones ópticas, ¿vale? Que cuando tú ves algo de forma asimétrica, por ejemplo los cuadrados, la ley de proximidad tiene también mucho que ver con la ley de similitud. La ley de proximidad, el ejemplo es, por ejemplo, las fotos que veis, que son una foto, cuando la veis de lejos, una imagen, y si os acercáis de cerca, está compuesta por un montón de fotitos pequeñas, como la ley de continuidad. El ejemplo más claro lo tenemos en la foto de la pandemia, en la que si hacías la foto de una perspectiva, no estaban guardando la distancia de seguridad y había muchas conglomeraciones, y si lo veías desde otra perspectiva, sí que realmente había dicha separación. Y la ley de cierre, pinta aquí, está abierto. Si veis un círculo en el que le falta un puntito, si lo miras rápido, el cerebro lo entiende como que está completo. Lo mismo pasa cuando en una frase nos hemos comido una letra de en medio de alguna palabra, que el cerebro tiende a leerla sin darte cuenta de que falta una letra. La atención es la capacidad que tenemos para percibir. Según la motivación o las emociones que tengamos, se puede percibir de una forma o de otra. La atención puede ser focalizada cuando nos centramos, por ejemplo, yo estoy ahora mismo focalizada en grabaros la clase, o selectiva, cuando tenemos múltiples estímulos nos centramos en uno. Es decir, por ejemplo, estamos estudiando una mañana y en la calle hay una máquina cortacésped. Según Broadbent, que es el que tenemos que señalar de la atención selectiva o de cuello de botella, nuestra mente selecciona el estímulo, que es atender a una videoclase o estudiar, y discriminamos el resto de estímulos, como es la cortacésped. Otra es sostenida. Aquí aparecería la fatiga en la atención, que durante mucho tiempo puede aparecer fatiga o cansancio. La atención también puede ser alternante cuando pasa de un estímulo a otro, por ejemplo cuando está hablando el profesor y estoy atendiendo también al PowerPoint, o dividida, por ejemplo cuando vamos conduciendo, llevamos el manos libres o hablamos con el compañero de que estamos a la vez conduciendo, una tarea automática, y a la vez hablando. Luego tenemos la memoria.
La memoria sensorial, la que recibimos a través de los sentidos y suele tener de microsegundos a como mucho 3 segundos. Nos destaca la figura de Neisser, que divide la memoria en icónica, nos acordamos de un icono, de una imagen, y ecoica, eco, sonido. Luego también tenemos la memoria áptica, que es la táctil. Tenemos la memoria a corto plazo, en el que Miller, que ya lo hemos hablado en la introducción, Memoria Miller, habla de los chunks, que podemos almacenar en la memoria a corto plazo hasta 7 más menos 2 chunks, y tiene una duración, si la de antes era 3 segundos, pues le añadimos un 0, 30 segundos. A partir de los 15 días se considerará memoria a largo plazo, y esta es ilimitada. Podemos revocarla y podemos atraerla hasta la memoria a corto plazo a través del recuerdo. Aquí dividimos entre memoria reciente, que recordamos hasta la noche anterior cuando le preguntamos al paciente en atención primaria qué cenó ayer, y la remota, el control remoto, el que nos lleva a largo tiempo, de días, semanas e incluso años. Aquí vamos a destacar a Tulbin, que nos va a dividir a su vez la memoria en otras 3. La episódica, que nos habla de sucesos personales; semántica, que nos recuerda un poco a lengua cuando tenéis en el colegio, la sintáctica, la semántica, vocabulario o conceptos; y la procedimental, que nos lleva a la acción motora. La sonda vesical. En episódica, la sonda vesical diríamos, en segundo de carrera recuerdo que aprendimos a poner una sonda vesical, un suceso personal que yo he hecho, que es aprender a poner una sonda vesical. La semántica, la sonda vesical, recuerdo según estudié, de que sirve para evacuar la vejiga urinaria ante una retención, entre otras funciones. Procedimental, poner una sonda vesical. A raíz de esto aparece Squire, que nos va a decir que la parte de la memoria episódica y la semántica son declarativas y la procedimental no declarativa. ¿Qué quiere decir esto? Declarativa es cuando implica de que haya un razonamiento, que haya un esfuerzo que no sea mecánico. Y la no declarativa es aquella que se puede hacer de forma automática, la procedimental. Continuamos con el proceso de retención de la memoria, en el que tenemos por un lado en el que la retención se puede llevar a cabo a través de una curva de posición serial, es decir, si tenemos una lista de ítems de la lista de la compra, nos va a resultar más fácil recordar el primer ítem y el último. Eso se llama el principio de primacía, el primero, o de recencia, el último. Otro principio es el de von Restov, que es que, como la palabra esta es tan rara, von Restov con R de raro, lo raro se recuerda mejor. En estados de ánimo similares vamos a recordar situaciones similares. La motivación hace que también cuando tenemos mayor motivación nos fomente a recordar mejor. La autorreferencia, cuando hemos vivido algo, rescato el ejemplo de la sonda vesical. Si yo he aprendido personalmente y he puesto sonda vesical, lo recordaré mejor que si solo lo veo. Y la teoría de consolidación, a base de repetir y repetir, se nos quedan las cosas. Y si lo dejamos de utilizar, pues caemos en el olvido, que sería el siguiente punto. En el que el olvido puede ser motivado cuando tenemos un suceso traumático y lo bloqueamos de la mente, por decaimiento o falta de práctica, que esto es lo que nos dice Brown-Peterson, que si no lo practicamos se nos olvida. Luego tenemos las interferencias, que pueden ser proactivas o retroactivas. Proactivo a mí me recuerda a nuevo, eso es lo que va a estar alterado. Lo viejo altera a lo nuevo. Mientras que lo retroactivo, que nos lleva a retro, a viejo, es lo viejo lo que se encuentra alterado por la influencia de lo nuevo. Luego tenemos la teoría del desuso de Ebbinghaus, que nos dice también lo mismo que Brown-Peterson, que si no se utiliza se pierde, y Tulbin, que nos dice de que todo contenido que aprendamos va a dejar una huella, que se va a llamar enagrama. Pasamos al pensamiento, que va a ir ligado íntimamente con el lenguaje. El pensamiento es una función superior porque se implican todos los procedimientos anteriores, pero tenemos que tener en cuenta de que el pensamiento nos permite organizar el lenguaje, y a través del lenguaje podemos expresar el pensamiento, por lo que van estrechamente ligados. El pensamiento puede ser reflexivo, el pensamiento crítico, y el asociativo o espontáneo, que es involuntario e inconsciente. Ese pensamiento que tenemos ahí rumiando en la cara B. El lenguaje, lo más importante del lenguaje es la figura de Piaget, que nos lo va a dividir en el primer año de vida del niño, que el lenguaje es la fase prelingüística, en la que el niño no tiene ninguna intención comunicativa, es todo simbólico, como el llanto, el balbuceo, la sonrisa, las imitaciones. Mientras que a partir del primer año, cuando empieza a pronunciar las primeras palabras, ya tiene una intención comunicativa, por lo que pasaría a denominarse el periodo lingüístico.
es uno de los representantes del lenguaje. Luego tenemos a los Omsky, en el que dividimos entre el Chomsky con O de World, que nos habla del lenguaje innato, está influido por el world, por el mundo, por el ambiente, los estímulos externos. Vygotsky tienes una I de influencia social, es decir, por ejemplo, el lenguaje, lo que nos enseña los primos, los tíos, los cuñados, influencia social. Continuamos con el desarrollo. Piaget, el representante más importante de los hitos del desarrollo, con el juego en 3 fases principales. La del ejercicio, la de los juegos más importantes para comprender, por ejemplo, la enfermedad sería el cucutraz y el escondite. El simbólico comienza después a construir torres, a partir de los 6 años cuando le dan un sentido mágico a esas torres. Como el juego reglado, a partir de los 6 hasta los 12 años, como los videojuegos. Piaget nos divide en 4 etapas diferentes. La sensorimotora, que va hasta los 2 años, va a dividir entre una serie de subetapas a su vez, que comienza el primer mes con los reflejos. Luego vamos a hacerlo en bloque de 4 meses, en principio, desde el 1 hasta el 4, la reacción circular primaria, en la que el niño es circular porque constantemente se repite las mismas actitudes, pero siempre con respecto a su propio cuerpo. Llevarse la mano a la boca, los pies a la boca, mirarse las manos. Del 5 al 8, o del 4 al 8 sería la reacción secundaria circular, en la que ya no estos son tan introvertidos, sino que empiezan a interaccionar un poco con el entorno, con el medio. Luego tenemos una periodo de conducta intencional en el que ya el niño intenta hacer cosas como coger objetos, de los 8 a los 12 meses, los cambios de objetos de mano ya sabemos que a los 9 meses más o menos, y empieza a imitar conducta. Entonces ya daría lugar a la conducta, a la reacción circular terciaria, que sería cuando empieza a experimentar, a llevar a cabo las novedades. Y por último tenemos de los 18 a los 24 con los símbolos. Luego aparece el periodo preoperacional, en el que el niño todavía se desarrolla de forma egocéntrica. Tiene importancia los dibujos, en el que Luquet nos habla de una evolución del desarrollo del niño a través de los dibujos. En el que aparece primero el realismo fortuito, el niño hace un garabato sin ninguna intención. Ese realismo fortuito se va a transformar en un realismo frustrado cuando al niño no le sale lo que quiere imitar. Luego ya aparecen los monigotes, el realismo intelectual, que ya está un poco mejor definido, ya cuando ya tiene una visión más global, realismo visual. Operaciones concretas hasta los 11 años, en donde es importante los elementos como la conservación, reversibilidad, seriación. Aquí aparece un poco la razón del niño que empieza a desarrollarse y la identidad y la comprensión. Y por último, las operaciones formales a partir de los 11 años, en el que ya empiezan a hacer su propio juicio, hipótesis y la abstracción. Y vuelven un poco a ser un poco más egocéntricos de nuevo. Luego tenemos a Sigmund Freud, habla de la primera etapa de la fase oral, en la que el niño se lleva todo a la boca, una fase anal con control de los esfínteres, la fase fálica, que es la más importante. Aquí aparece una crisis en la que la niña siente celo de la madre y el niño del padre, complejo de Edipo y de Electra. Luego tenemos una fase de latencia, por último una fase genital, es la madurez genital. Luego tenemos a Erikson con 8 etapas, que no me voy a detener porque os voy a pasar una regla mnemotécnica, si puedo lo incrusto dentro del vídeo. Luego aparece Bowlby con la teoría del apego. Dice que hay una ansiedad por separación de los vínculos del padre, con una serie de fases en la que hay una protesta, una desesperanza, luego hay un rechazo o negación. Uno de sus discípulos es Anne Hesworth, que nos habla de que es muy importante la calidad de las relaciones de apego para el desarrollo correcto del niño. Luego otros autores serían Jung, con la teoría del inconsciente colectivo, Rank, no arranca, neurosis. Adler, de añadir a alguien porque está muy solo, teoría individual. Entiendo que no todo el mundo está tan loco como yo. Harney me suena mucho como Honey, dulce, teoría de la psicología femenina. Sullivan, nos recuerda un poco al test de O'Sullivan, de la madre, teoría de la madre y de las relaciones interpersonales. Y Hartman, suena como muy duro, muy egocéntrico, duro, psicología del yo. Y por último, Klein en la psicología infantil. Y por último está el conductismo de Watson, que es el que nos habla de la conducta que se va aprendiendo de forma cada vez más compleja. De Watson destaca el experimento de Albert, que es un niño de 9 meses al que se le pone delante una rata, que chilla la rata y se le infunde el miedo y la aprende de momento. A contar un punto pequeñito sin pizarra, porque yo creo que es fácil, que son las emociones. Hay que diferenciar entre emociones, sentimientos y pasiones. Por orden de intensidad y duración, las emociones son lo más breves, algo que te produce como por ejemplo un susto.
las pasiones tienen un poquito de mayor duración, mayor intensidad, y los sentimientos son más estables, tienen menos carga de emoción, pero duran más en el tiempo. Hay que destacar la representación facial de Ekman, que nos acordamos de Matías: miedo, asco, tristeza, ira, alegría y sorpresa. Luego tenemos a Peter Lang, que habla de 3 planos de las emociones, que es muy fácil: fisiológico, sistema nervioso central; cognitivo, el de la emoción, que son las sensaciones subjetivas; y conductual, cómo reaccionamos ante esa emoción. Y luego tenemos a Abe Besfet, siempre me recuerda a un festival, no sé por qué, nos habla de la influencia de la transcultural de las emociones, de cómo se interpretan, y cómo, por ejemplo, los emoticonos pueden llegar a todas las personas por igual, independientemente de que sean ciegos, sordos o talidomídicos.